Un pago de $5 millones. Lo único que tenía que hacer era mantener con vida a su hija, esa muñeca de porcelana autodestructiva. El trabajo era sencillo, solo había que mantenerla respirando. Cuando se negó a comer, le llevé comida. Cuando tuvo uno de sus berrinches de niña rica y me miró con furia, su voz era gélida: salir. Mi rostro era una máscara de indiferencia, pero por dentro mis pensamientos corrían desbocados: déjenla morir de hambre, podría mezclar sus cenizas con un batido de proteínas y sacarles provecho con un par de comidas extra, no desperdicies. ¿Por qué no? Un segundo después, sus ojos sin vida se clavaron en los míos. Tomó la cuchara y comenzó a comer en silencio. Más tarde, durante un juego de gallina a alta velocidad en una carretera de cañón, agarró el volante, decidida a embestir de frente a algún loco que conducía por el lado equivocado de la carretera. La jalé hacia atrás, apenas controlando mi ira. ¿Quieres destrozar su coche?, le dije. De acuerdo, pero rayarás tu Porsche. Sé inteligente, te enseñaré una forma de jugar a esto que lo hará pudrirse en una celda durante años. Se quedó paralizada, con los dedos aferrados a mi manga y la voz temblando. ¿Qué? ¿En qué estabas pensando? Entonces me di cuenta, mi oscuro y retorcido monólogo interior, de alguna manera, ella podía oírlo todo. Cole, $5 millones. Un año. El trabajo es sencillo: mantengan a mi hija con vida. Al otro lado de la línea, la voz del hombre sonaba cansada, pero conservaba el inconfundible tono de autoridad. Eché un vistazo a la factura del hospital que tenía en la mano, a la larga cadena de ceros que seguía al signo de dólar, y la respuesta fue de una sola palabra: hecho. Tras la llamada, ingresé el $500,000 que acababa de llegar a mi cuenta y conduje hasta la extensa finca encaramada en los acantilados con vistas al Pacífico, una fortaleza de cristal y acero que era un remanso de paz. Mi nueva pupila, Isabel Dance, estaba descalza, vestida con un camisón de seda frente a un ventanal que iba del suelo al techo, pareciendo una estatua de mármol a punto de hacerse añicos. No había comido en 3 días. Me acerqué con un tazón de sopa casera de pollo con arroz y lo coloqué en la mesa junto a ella. Come, dije, sin decir más. Ella no se giró. Su voz era más fría que el viento de finales de otoño que azota desde el océano: salir. No me moví. Ya había visto a alguien como ella antes, niñas mimadas con demasiado dinero y una necesidad desesperada de atención, dispuestas a hacerse daño a sí mismas solo para que alguien les preste atención. Me quedé allí de pie, con la expresión impasible, mientras mi mente ya hacía cálculos. ¿Qué princesa? Déjenla morir de hambre, esparciré sus cenizas en el océano, me quedaré con el resto del dinero y pagaré la cirugía de Mia. No, espera, podría usar sus cenizas como fertilizante para los rosales. No podemos permitir que todos esos nutrientes tan caros se desperdicien. Estaba calculando mentalmente los beneficios hortícolas de sus cenizas cuando todo el cuerpo de Isabelle se puso rígido. Giró la cabeza bruscamente, con el rostro pálido y sin sangre. Sus impresionantes ojos almendrados, muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad, se clavaron en mí, parecía como si acabara de ver un fantasma. Al instante siguiente, mientras la criada se quedaba boquiabierta, la muchacha que se había ayunado durante 3 días se sentó sin decir palabra, cogió la cuchara y se comió hasta la última gota de sopa. La observé, ella me observaba. El aire crepitaba con una energía extraña. La cicatriz irregular en el dorso de mi mano, con forma de diente canino, parecía brillar bajo la lámpara de araña de cristal, era mi único ancla al pasado. Un recordatorio físico que siempre se calentaba cuando estaba a punto de perder el control. En ese momento me gritaba que me calmara. Es la hija del cliente. No puedes pegarle. Después de que terminó, Isabelle siguió mirándome fijamente con esa misma expresión fantasmal, y eso empezó a inquietarme. Lo ignoré, recogí el cuenco vacío y me di la vuelta para marcharme. Justo en ese momento sonó su teléfono, era su padre. Y sí, por fin comiste, eso es maravilloso. Sabía que Cole era el hombre adecuado para el puesto. Oh, y se me olvidó contarte, Leo Sterling, ¿te acuerdas de él del club? Ha vuelto de Europa y pasará a verte mañana.
Es hora de que empecemos a planear la boda. La cara de Isabelle se abrió aún más, si es que eso era posible. Sus nudillos estaban blancos como el hueso mientras agarraba el teléfono con fuerza y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sentí que me iba a dar un dolor de cabeza. Otra vez lo mismo. El matrimonio concertado, la unión forzada con un hombre al que desprecia, seguido de otro dramático intento de suicidio, había visto esta trama en cientos de películas de la Lifetime. ¿En serio, más drama? ¿Va a volver a matarse de hambre? Quizás si mañana le rompo las piernas a ese tal Leo, se calle durante el resto del año. 1.000.000 por pata parece un poco excesivo. Tal vez haga ambas cosas. Que sea un conjunto a juego. Mientras sopesaba la relación coste-beneficio de una doble fractura de pierna, oí la voz de Isabelle temblar, pero con un extraño matiz de anticipación mientras hablaba por teléfono. De acuerdo, dile que venga. Al día siguiente, Leo Sterling llegó a la puerta principal puntualmente. Vestía un traje a medida, llevaba el pelo engominado hacia atrás con tanto gel que suponía un riesgo de incendio y lucía una sonrisa de autosatisfacción en el rostro. En sus manos sostenía un ramo de rosas teñidas de azul, ridículamente llamativo. Me vio y arqueó una ceja, recorriéndome con la mirada de desdén que uno reserva para un mueble feo. Debe ser el nuevo guardaespaldas que contrató mi futuro suegro. Asentí una vez, sin decir nada, y me hice a un lado para dejarlo entrar. Un chico guapo y grasiento, vestido como un payaso, ese traje probablemente cuesta más que yo en medicamentos durante los próximos 6 meses. Dios, odio a los ricos. Antes de que pudiera continuar con mi monólogo interno, Isabelle, que caminaba delante de nosotros, se detuvo de repente y me miró. Su expresión era compleja, como si estuviera observando alguna especie animal nueva y fascinante. En la sala de estar, Leo le ofreció las flores a Isabelle con una sonrisa tan engreída que parecía que se le iba a caer de la cara. Isi, ¿cuánto tiempo sin verte? Estás más guapa que nunca. Isabelle no las tomó, ella se limitó a mirarlo fijamente, con la mirada fría como el hielo. La temperatura en la habitación se desplomó. La sonrisa de Leo vaciló, pero se recuperó, dejando las flores sobre una mesa cercana y hundiéndose en el sofá como si el lugar fuera suyo. Isi, sé que todavía estás enfadada conmigo, pero el acuerdo entre nuestras familias lleva vigente años. Tienes que aprender a aceptarlo. Cruzó las piernas y su tono resumaba arrogancia condescendiente. No te preocupes. Después de casarnos, yo cuidaré de ti. ¿Qué te parece una paga mensual de 50.000? ¿Es suficiente? Puedes comprar todos los bolsos que quieras, hacerte las uñas, siempre y cuando seas una buena y obediente esposa. Me quedé de pie detrás de Isabelle con el rostro impasible, como una estatua de piedra, pero dentro de mi cabeza un volcán estaba en erupción. 50.000 al mes. ¿Me está tomando el pelo? Eso es lo que él cree que vale una vida humana. ¿En qué siglo vive este imbécil? Quizás debería acabar con su sufrimiento. Incluso le daré $1 al hombrecito mágico. ¿Cuántos dientes debo arrancarme? 3 parece un buen número. Simétrico, 1 delante, 2 colmillos a los lados. De esa forma, silbará cuando coma y cuando hable. Perfecto. Mientras planeaba con entusiasmo su reconstrucción dental, la comisura de la boca de Isabelle se elevó levemente. Fue solo un segundo, tan rápido que casi lo pierdo, pero lo vi, y en sus ojos, que solían estar tan quietos como un estanque estancado, había un destello de vida. Leo, ajeno a todo, seguía parloteando sobre su maravillosa visión de su futuro. Y tú te quedarás en casa, por supuesto. No necesitas trabajar. El lugar de la mujer es apoyar a su marido y criar a los hijos. Déjame a mí las cosas importantes. Sentí cómo se me apretaba el puño. ¿Hablas en serio?, pensé. Estamos en 2025 y este dinosaurio sigue caminando sobre la Tierra. Su condescendiente disertación es un insulto para los manipuladores de todo el mundo. Quédate en casa y cría a los niños. Es como si le dijera que se pusiera un corsé y batiera mantequilla. Tal vez debería empezar por vaciarle el agua estancada del cráneo. En el momento en que se me pasó la idea por la cabeza, Isabelle habló.
Su voz no era fuerte, pero cada palabra era un fragmento de hielo. Leo, ¿de verdad crees que la mísera fortuna de tu familia te da derecho a dictar cómo vivir mi vida? Alzó la barbilla, con los ojos llenos de un desprecio que nunca antes había visto. 50,000. ¿Tienes idea de cuánto cuestan las pantuflas que llevo puestas ahora mismo? El rostro de Leo adquirió un tono púrpura irregular. Tú y otra cosa, dijo Isabelle, poniéndose de pie y mirándolo desde arriba. Mi vida no es algo que tú puedas controlar. Ahora llévate tus flores horteras y lárgate de mi casa. Me quedé atónito. ¿Era esta la misma chica que solo sabía matarse de hambre para luchar contra el mundo con el silencio? Esta chica tenía colmillos. Leo se quedó sin palabras, su rostro un caleidoscopio de rojo y blanco. Finalmente logró balbucear, te arrepentirás de esto, antes de salir corriendo por la puerta con el rabo entre las piernas. El silencio volvió a reinar en la sala de estar. Miré a Isabelle. Ella ya me estaba mirando. Nuestras miradas se cruzaron y ella preguntó en voz baja, ¿hace un minuto estabas pensando de verdad en romperle las piernas? Se me aceleró el corazón, pero mi rostro permaneció inexpresivo. ¿Cómo lo supo? ¿De verdad podía oírme? Decidí hacer una pequeña prueba. No, solo pensaba que sería un excelente fertilizante para el jardín, que aportaría un poco de nutrición extra a las rosas. El rostro de Isabelle, te lo juro, palideció un tono entero. Su mirada pasó de ver un fantasma a ver al mismísimo. Tonterías. Puede que me haya excedido. Este descubrimiento me sumió en un largo y reflexivo silencio. Me apoyé contra la pared del pasillo, encendí un cigarrillo y observé cómo el humo se elevaba hacia el techo mientras mi mente daba vueltas. Ella podía oír mis pensamientos. Ya no era una suposición. Era un hecho. ¿Qué era esto? ¿Telepatía? ¿Algún tipo de superpoder? ¿O es que, por casualidad, nuestras ondas cerebrales estaban en la misma frecuencia infernal? Esto convirtió la dificultad de mi trabajo de difícil a una auténtica pesadilla. Yo era un antiguo agente de fuerzas especiales, mi nombre en clave era Fantasma. Todas mis habilidades se basaban en el sigilo y el engaño. Y ahora cada pensamiento que pasaba por mi cabeza se transmitía directamente a la persona a la que se suponía que debía proteger. ¿Cómo demonios se suponía que iba a trabajar así? Me pasé una mano por el pelo con frustración. Esto es un desastre. ¿Significa esto que ya ni siquiera puedo insultarla en mi cabeza? ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir el día? Quizás debería noquearla y simular un accidente. No, no puedo hacer eso. No recibiré el pago final. ¿Y qué hay del lavado de cerebro? Decirle que está alucinando es poco probable que funcione. Puede que esté loca, pero no parece tonta. Justo cuando mis pensamientos se desbocaban, la puerta de su habitación se abrió con un crujido. Isabelle, ahora vestida con vaqueros y un suéter, estaba de pie en la puerta, sosteniendo un vaso de agua. Me lo tendió, con la voz un poco rígida. Lo tomé pero no lo bebí. En mi trabajo nunca se acepta comida ni bebida sin antes comprobar su procedencia. ¿Está envenenado? La chica guarda rencor. Pero, ¿de qué le serviría matarme? ¿Acaso espera que contraten a un guardaespaldas más atractivo? La mejilla de Isabelle se contrajo como si estuviera haciendo un gran esfuerzo por no reaccionar. No está envenenada, dijo entre dientes. Parecías tener sed. La miré de reojo y luego dejé el vaso sobre una mesa cercana. Gracias. No, no estoy. El incómodo silencio volvió a reinar. Parecía que quería decir algo más, pero no encontraba las palabras. Sus dedos retorcían el dobladillo de su suéter, un tic nervioso. Así que tú comenzó, vacilando, ¿qué hacías antes de esto? Ejército, dije secamente. Era mi tapadera habitual. ¿Sospecha algo? Imposible. Mi expediente está limpio. ¿O acaso sacó algo de mis pensamientos homicidas de antes? Asintió Isabelle. Luego preguntó, ¿y la cicatriz en tu mano? Señaló la cicatriz con forma de perro en mi mano. Accidente de entrenamiento,
mentí sin dudarlo. La verdad era que me la había hecho durante una misión en un bastión del cartel, por un perro de ataque de un narcotraficante. Le rompí el cuello al instante, pero la cicatriz permaneció. Era una marca, un recordatorio permanente de un pasado que intentaba olvidar. Isabelle solo dijo, otra vez, y no insistió. Simplemente siguió mirándome. Su expresión se llenó de algo que no pude descifrar, curiosidad, escrutinio y lástima. ¡Qué lástima! Era lo último que necesitaba en este mundo. Apagué el cigarrillo y me giré para bajar las escaleras. «Espera», gritó. Me volví. «Mañana», dijo. «Voy a salir. ¿Vienes conmigo?» «¿A dónde?», preguntó ella, y sus ojos se iluminaron con un brillo salvaje, casi maníaco. Las carreteras del cañón sobre Malibú, una carrera callejera ilegal. Lo entendí inmediatamente. Esta chica tenía deseos de morir. Las carreras en el cañón eran una carnicería, un juego a muerte, donde alguien acababa muerto cada pocos meses. Acababa de encontrar una nueva y más emocionante forma de intentar suicidarse. Un destello de ira me recorrió el cuerpo. Carreras. ¿Sabe siquiera conducir? ¿Puede distinguir la gasolina del freno? Ella está intentando llegar rápidamente al más allá y quiere arrastrarme con ella. No voy a acabar siendo noticia de primera plana en el informativo de la noche. De ninguna manera. No la dejaré ir. Mañana la encerraré en una habitación. O tal vez simplemente le quite las ruedas a su Porsche. Antes de que pudiera idear un plan mejor, la voz de Isabelle interrumpió mis pensamientos, cargada de un tono desafiante. ¿Qué pasa? Asustado. La miré a la cara, que prácticamente gritaba, «Por favor, deténme», y de repente cambié de opinión. «De acuerdo», dije con calma, «¿a qué hora mañana?» Se quedó sorprendida, claramente no esperaba que yo aceptara tan fácilmente. «No de noche». «Nos vemos entonces». Asentí con la cabeza, me di la vuelta y bajé las escaleras con una sonrisa fría en el rostro. ¿Quieres jugar? Bien. Juguemos. Solo espero que puedas manejar lo que está en juego. La noche era negra como la tinta. La carretera serpenteaba por el cañón como una gigantesca serpiente negra. El estruendo de los motores y el rugido de la multitud se fundieron en un frenesí de pura adrenalina. Isabelle acercó su chillón Porsche 911 rosa chicle a la línea de salida. Se había puesto un ajustado mono de cuero negro que hacía que su rostro pareciera aún más pálido, pero sus ojos ardían como dos brasas. Me senté en el asiento del pasajero, abrochándome el cinturón de seguridad sin expresión alguna. Bonito conjunto. Parece que acaba de terminar su turno como DJ en algún club gótico. Conduciendo a esa velocidad, debe tener prisa por grabar algunas pistas para el mismísimo. Isabelle apretó con fuerza el volante. Me lanzó una mirada fulminante por el retrovisor. Al parecer, mi señal de radio interna llegaba fuerte y clara, incluso por encima de todo ese ruido. Un GTR modificado se detuvo a nuestro lado. La ventanilla se bajó y dejó ver a un tipo de aspecto engreído con el pelo rubio platino. Vaya, vaya, si no es la princesa Vance. ¿Qué te trae a jugar con esta gente común? ¿Y quién es este? ¿Tu nuevo adorno para el brazo? Dejó escapar un silbido bajo, mientras sus ojos me recorrían de arriba a abajo. Ni siquiera me molesté en mirarlo. Brazalete de adorno. ¿Quién dice eso hoy en día? Este tipo es un fósil andante. Parece que ya tiene un pie en la tumba. Probablemente ni siquiera tenga fuerzas para pisar el acelerador. La comisura de los labios de Isabelle volvió a temblar. Le lanzó al tipo una mirada fulminante. Cuidado con lo que dices, Ricky, o te haré coser la boca. Ricky se estremeció, luego sonrió, tan enérgico como siempre. De acuerdo, las mismas reglas de siempre. El perdedor da una vuelta desnudo al cañón. ¿Qué dices? ¿Estás dentro? Isabelle reaccionó sin pensarlo dos veces. Suspiré para mis adentros. ¡Qué ingenua! Ni siquiera puedo ver una configuración sencilla. Su GTR está completamente modificado,
chasis, neumáticos, alerón, todo completo. Es un coche de carreras de nivel profesional. Está intentando ganarle en una carretera de montaña con un Porsche de serie. ¿Se dejó el cerebro en casa? Da igual. Si se muere, se muere. De todos modos, la beneficiaria de la póliza de seguro de vida es mi hermana. Su muerte significa un pago extra para mí. Sin embargo, la parte de ir con el regazo descubierto resulta incómoda. Tendré que buscar la manera de que se quede con la ropa interior puesta. Una chica con pantalones cortos caminó hasta el centro de la calle, se quitó el sujetador y lo lanzó al aire. Los dos coches salieron disparados como balas de un arma. La aceleración del GTR era superior. Nos dejó atrás en la primera curva, adelantándonos una longitud de coche entera. Isabelle se mordió el labio y pisó a fondo el acelerador, intentando alcanzarlo. Pero las carreteras de los Cañones no son rectas, son una serie brutal de curvas en S y horquillas que exigen un control perfecto y un rendimiento máximo. El Porsche empezó a suspirar en las curvas y la parte trasera se volvió inestable. Desacelera. Reduce la marcha. Abre el gas. Apunta a la cima, dije con calma. Era la primera vez que hablaba con ella de algo técnico, algo que no fuera decirle que comiera. Isabelle dudó una fracción de segundo, luego su cuerpo siguió instintivamente mis instrucciones. El coche se estabilizó de inmediato, deslizándose suavemente por la curva. Ricky pareció sorprendido por la repentina mejoría de Isabelle y nos lanzó una mirada de asombro por el retrovisor. En las siguientes curvas, en las que le iba dando instrucciones, la conducción de Isabelle se volvió impecable. No solo estábamos siguiendo el ritmo del GTR, sino que estábamos acortando distancias. La chica tiene talento. Tiene un talento natural, pero no le teme a nada, y eso es lo que te mata. Personas como ella o se convierten en campeonas o en una mancha roja en el asfalto. La siguiente sección era la curva cerrada de 5 horquillas. Allí la carretera es más estrecha, es donde ocurren la mayoría de los accidentes, y es donde Ricky hará su jugada. Apenas se me había ocurrido pensarlo cuando el GTR que iba delante empezó a jugar sucio. De repente redujo la velocidad, intentando bloquear nuestra trayectoria y obligarnos a dirigirnos hacia el borde exterior del acantilado, donde no había barandilla. El rostro de Isabelle palideció al dar un volantazo. «No te muevas», ladré, mientras mi mente calculaba a la velocidad del rayo. Hay un desagüe pluvial a la derecha, lo suficientemente ancho para un solo neumático. A 50 millas por hora con un ángulo de entrada de 30 grados, podemos usarlo para seguir el riel interior y pasar como una catapulta junto a él. 90% de riesgo, 50% de tasa de mortalidad. Al demonio con eso. La fortuna favorece a los audaces. Si morimos, morimos. Como si hubiera recibido una orden directa, Isabelle giró bruscamente el volante hacia la derecha, y la rueda delantera del coche se hundió perfectamente en la cuneta de hormigón apenas visible. El sonido del caucho chirriando contra el hormigón era ensordecedor. El coche se inclinó violentamente y, durante un instante angustioso, lo único que pude ver por la ventanilla fue la profunda y negra caída hacia el abismo. El tiempo parecía ralentizarse. Vi a Isabelle cerrar los ojos con fuerza, sus largas pestañas temblando. Yo simplemente me quedé mirando al frente, con la mano ya en el freno de mano, lista para el último intento desesperado de recuperar el control. Pero no lo perdimos. La rueda del Porsche, encajada en una alcantarilla como si estuviera en una pista, se pegó a la pared interior del acantilado en un ángulo imposible, pasando junto al GTR en una lluvia de chispas. Cuando volvimos a incorporarnos a la carretera principal, el GTR ya estaba muy lejos de nosotros. La línea de meta estaba justo delante. Isabelle abrió los ojos de golpe. Se quedó mirando la carretera vacía que tenía delante, jadeando en busca de aire. Su rostro era una máscara de incredulidad y shock post-adrenalina. Ella había ganado. Habíamos ganado. Tras cruzar la línea y frenar bruscamente, se desplomó sobre el volante, con los hombros temblando. Parecía que estaba llorando. Me desabroché el cinturón de seguridad, salí del coche y me dirigí hacia el equipo de Ricky,
que estaba allí de pie con caras de pocos amigos. «Hijo de puta. Hiciste trampa», gritó Ricky, señalándome con el dedo. Lo ignoré, simplemente lo miré fijamente con ojos fríos e inexpresivos. «¿Cumplirás con la apuesta?». Mi mirada pareció inquietarlo, pero con todos sus amigos observándolo, no pudo retractarse. «Sí, lo estoy respetando». No pudo terminar. Acorté la distancia en un solo paso, le agarré la muñeca y la giré. El sonido nítido y seco de un hueso rompiéndose se abrió paso entre el rugido de los motores al ralentí. Ricky dejó escapar un alarido como un cerdo sacrificado. Solté su mano como si fuera un trozo de basura. Entonces me volví hacia su tripulación y hablé. Mi voz, baja pero resonante, llegó a todos ellos. Ahora es su turno. El primero en desnudarse solo se romperá un hueso. Toda la cima de la montaña quedó en silencio, excepto Ricky, que se retorcía en el suelo, acunando su muñeca destrozada. Sus amigos estaban pálidos, mirándome como si yo fuera un demonio surgido de las profundidades del infierno. No les dediqué ni una mirada más. Regresé caminando al coche. Isabel ya había levantado la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero brillaban con una luz intensa. Ella me miraba fijamente, como si intentara leerme la mente. Abrí la puerta del pasajero. «Fuera», dije. No se movió, simplemente me miró fijamente. Mi paciencia se estaba agotando. «¿Qué miras? ¿Nunca has visto a un hombre ganar una pelea, o es que te fascina mi fuerza masculina en bruto?» Dios, las mujeres son complicadas. Los labios de Isabelle se curvaron en otra pequeña sonrisa reprimida. Obedientemente se desabrochó el cinturón de seguridad y salió del vehículo. Me deslicé en el asiento del conductor y arranqué el motor. «Sube. Yo conduzco». Rodeó el coche hasta el lado del pasajero y entró sin decir palabra. El viaje de regreso fue tranquilo. Por una vez, no puso música ensordecedora. Simplemente apoyó la cabeza contra la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se desdibujaban a su alrededor. Cuando nos acercábamos a la finca, ella habló. «¿Por qué me ayudaste?». «Usted es mi cliente», dije, con la vista fija en la carretera. «Mi trabajo es mantenerla con vida. Si se muere, no cobro». Fue la excusa profesional perfecta. ¿Quieres que te diga que simplemente pensaba que Ricky era un mocoso insoportable? ¿O que realmente no quería perder la noche dando declaración a la policía? Isabelle guardó silencio. Tras un largo silencio, volvió a hablar, su voz apenas un susurro. ¿No tenías miedo? De vuelta en esa curva, casi nos precipitamos por el acantilado. ¿Asustado? Solté una breve risa sin humor. Esa palabra no está en mi vocabulario. Eso fue 90% bravuconería. La verdad es que cuando ese neumático golpeó la cuneta, mi propio corazón se detuvo por un segundo, pero no podía dejar que ella lo viera. Yo era su guardaespaldas, su última línea de defensa. Si yo tenía miedo, ella no tendría ninguna oportunidad. ¿Asustado? Por supuesto que tenía miedo. Mi hermana está postrada en una cama de hospital. Si yo muero, ¿quién va a pagar sus facturas médicas? Por $5 millones, atravesaría el mismísimo infierno. Isabelle se estremeció a mi lado. Giró la cabeza para mirarme. Estaba demasiado oscuro para ver su expresión, pero podía sentir su mirada sobre mí y se sentía diferente a antes. Regresamos después de medianoche. Aparqué el coche y estaba a punto de dirigirme a mi habitación. Cole dijo, deteniéndome. ¿Y ahora qué? Tengo hambre. Hice una pausa. Era la primera vez que decía eso, la primera vez que admitía tener hambre. La miré. La luz de la luna entraba a raudales por las ventanas, bañándola en un suave y etéreo resplandor. Se quedó allí de pie, con los ojos llenos de una especie de cautelosa esperanza. Algo en mi interior cambió, un ligero deshielo en un lugar que creía completamente congelado. Lo reprimí rápidamente. ¿Hambrienta? Por supuesto. La princesa está lista para ser atendida.
Acabo de arriesgar mi pellejo y ahora tengo que hacer de cocinero a la carta. Estos 5 millones de dólares son el dinero que más me ha costado ganar. Mi mente se quejaba, pero mi cuerpo ya caminaba hacia la cocina. ¿Qué deseas? Dijo que quería sopa de pollo con arroz, del mismo tipo que hice el primer día. No respondí. Simplemente abrí el refrigerador y comencé a sacar ingredientes. Ella no fue a su habitación. Acercó una silla y se sentó justo fuera de la puerta de la cocina, abrazando sus rodillas, observándome trabajar en silencio. La escena era extraña y casi pacífica. La idea me sobresaltó. Pacífico. Un hombre con mi historial de sangre en sus manos no tiene derecho a usar palabras como esas. La sopa estuvo lista rápidamente. Le serví un tazón con un cucharón. Comía despacio, con calma, saboreando cada cucharada como si se tratara de un plato gourmet. Cuando terminó, me entregó el cuenco y dijo 2 palabras, gracias. Entonces, antes de que pudiera asimilarlo, se inclinó y me dio un beso suave y rápido en la mejilla. El contacto fue ligero como una pluma, fugaz e instantáneo. Todo mi cuerpo se paralizó. Mi cerebro se apagó. El cuenco que tenía en la mano se me resbaló, se estrelló contra el suelo y se hizo añicos. Tengo 28 años. He participado en misiones de operaciones encubiertas, me he enfrentado a soldados armados de cárteles y he caminado a través de ráfagas de disparos. Pero jamás me había sentido tan completamente desorientado como en aquel momento. Un beso. Un beso tan ligero como un susurro, pero que detonó en mi pecho como una bomba. Podía oír mi propio corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. ¿Qué demonios fue eso? ¿Ella me besó? ¿Por qué me besaría? ¿Es esta otra de sus payasadas autodestructivas? ¿O es que en realidad le gusto? De ninguna manera. Solo soy una ayuda. Ella es la heredera de la fortuna Vance. La brecha que nos separa es más ancha que el Gran Cañón. Así no es como se supone que debe desarrollarse la historia. Isabelle me miró con expresión de asombro y, por primera vez, una sonrisa genuina iluminó su rostro, llegó hasta sus ojos, que solían estar tan fríos. Parecía complacida con mi reacción. Buenas noches, dijo. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras a trompicones, tarareando una pequeña melodía desafinada, dejándome sola en la cocina destrozada, completamente desconcertada. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, bajé las escaleras con ojeras y encontré a Isabelle ya sentada a la mesa del comedor. Llevaba un vestido blanco de verano. Llevaba el pelo suelto e incluso un poco de maquillaje. Ya no parecía una nube de tormenta. Se veía radiante, como se supone que debe verse una chica de su edad. Cuando me vio, sonrió de verdad. Buenos días, gruñí, sacando una silla y sentándome, sintiéndome completamente desequilibrado. ¿Qué le habrá pasado hoy? ¿Le habrán hecho un trasplante de personalidad de la noche a la mañana? Esa sonrisa es demasiado alegre. Seguro que trama algo. Mantente alerta. Un cliente feliz es un cliente sospechoso. La sonrisa de Isabelle vaciló por un segundo, luego regresó. Me deslizó un archivo por la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté. Todo lo que necesitas saber sobre Leo Sterling, dijo, y un registro completo de cada negocio turbio en el que la empresa de su familia ha estado involucrada durante la última década. Me quedé atónito. Abrí el archivo. El contenido era condenatorio, evasión fiscal, espionaje corporativo, soborno político e incluso conexiones con un par de desapariciones sin resolver. Si esto llegara a saberse, la familia Sterling quedaría completamente destruida. ¿De dónde sacaste esto? La miré. Por mi padre, dijo con tono despreocupado. El único motivo por el que me casé con Leo fue para que él pudiera usar esta información para chantajear a su familia y absorber su empresa. Un plan de negocios brillante. Qué lástima que nunca se molestara en preguntarme si quería formar parte de ello. Todo encajó a la perfección. Este era el mundo real de los ultrarricos. No había afecto, solo transacciones frías y duras. E Isabelle fue el cordero sacrificial.
No es de extrañar que estuviera tan destrozada, tan ansiosa por acabar con todo. Su vida nunca le había pertenecido. Una rabia repentina y ardiente me quemó las entrañas. Estos viejos bastardos, hasta el último, son unos depredadores que utilizan a su propia hija como moneda de cambio. Son animales. Más le vale a ese Damien Dance que nunca acabe conmigo en un callejón oscuro. Le voy a enseñar exactamente lo que pasa cuando te metes con la familia. Isabelle me observó con una expresión indescifrable. Co, dijo de repente, ¿qué crees que debería hacer? Me estaba pidiendo consejo. Por primera vez, me pedía ayuda. Cerré el archivo y la miré fijamente a los ojos. Si quieres contraatacar, dije, pronunciando cada palabra con toda intención, te ayudaré. Aunque eso signifique ir en contra de mi padre, en contra de todo el imperio Vance. Te dije que mi trabajo es mantenerte con vida, dije, sosteniendo su mirada, y eso incluye ayudarte a vivir la vida que realmente deseas. Sea. Aquí vamos. Al con los 5 millones. No hay nada que odie más que a los abusones que se aprovechan de los débiles. Mi vida ya es un desastre. Si al salir puedo acabar con un multimillonario corrupto, habrá valido la pena. A Isabelle se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella sintió, con la voz quebrada por la emoción. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Número bloqueado. Respondí. Una voz electrónica distorsionada resonó en mi oído. Fantasma. Ha pasado mucho tiempo. Se me heló la sangre. El mundo se inclinó sobre su eje. Fantasma. Se suponía que esa señal de llamada estaba muerta, enterrada con el resto de mi equipo después de aquella desastrosa misión final. Las únicas personas que conocían ese nombre estaban muertas, ¿o quién es este? Mi voz era hielo. ¿Quién soy no importa? La voz soltó una risita. Lo importante es que yo sé quién eres y que sé todo sobre tu hermanita. La que permanece en la UCI, mantenida con vida gracias a un cóctel de medicamentos escandalosamente caros. Mi corazón se hundió en un abismo negro. ¿Qué deseas? Es sencillo, dijo la voz. Matar a Isabelle Dance. Tienes 3 días. De lo contrario, el respirador de su hermana podría sufrir un desafortunado apagón. La línea se cortó. Apreté el teléfono con fuerza, y las venas de mis manos se marcaron nítidamente. La cicatriz ardía como una marca al rojo vivo. ¿Qué ocurre?, preguntó Isabelle, con voz llena de preocupación. Respiré hondo, reprimiendo la ola de pánico y rabia. Nada dije, negando con la cabeza. Solo una llamada basura. No podía dejar que lo supiera. Mía era mi única debilidad, mi único límite que jamás cruzaría. Quienquiera que estuviera al teléfono, conocía mi verdadera identidad. Sabían de mi hermana. Su influencia era mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Querían que matara a Isabelle. ¿Por qué? ¿Quién se beneficiaba de su muerte? Los Sterling. O alguien dentro de la propia familia Vance. Mi mente daba vueltas, pero no tenía tiempo. 3 días. En 3 días, o Isabelle muere o Mía muere. Era una decisión imposible. ¿Qué hago? ¿Qué demonios hago? ¿Matarla? No puedo. Prometí protegerla. Pero si no lo hago, Mía. Espera. Una muerte fingida. Puedo simular un accidente, hacer que parezca que Isabelle ha muerto y luego sacarla del país de contrabando. De esa forma, mi misión estará completa. Su vida se salvará y Mía estará a salvo. La idea era una locura. Los riesgos eran enormes. Un paso en falso y ambas acabaríamos muertas. De verdad. Miré a Isabelle. Me observaba. Su ceño se frunció con preocupación. Sus ojos claros reflejaban mi propia expresión atormentada. En ese momento, tomé una decisión. Lo apostaría todo. Isabelle, dije, con una voz más grave que nunca. Escúchame con mucha atención. Todo lo que voy a decir, debes recordarlo. Nuestras vidas dependen de ello.
Se sobresaltó, pero asintió con los ojos muy abiertos. A partir de este momento, debes ser más rebelde, más incontrolable que nunca, le indiqué. Sobre todo con tu padre y con Leo. Necesito que los lleves al límite. ¿Por qué? No hay tiempo para por qué. Solo hazlo. No podía decirle la verdad. Cuanta menos gente lo supiera, mejores serían nuestras posibilidades. Esta chica y sus preguntas. Solo haz lo que te digo. Esto es una misión imposible, no un drama de instituto. Isabella apretó los labios, pero no volvió a preguntar. Solo asintió con firmeza una vez. Durante los 2 días siguientes, Isabella desató el infierno. Primero, con su padre observándola, arrojó a la piscina todos y cada uno de los regalos caros que Leo le había enviado. Luego, irrumpió en una reunión de la Junta Directiva de Industrias Vance y filtró el expediente completo sobre los crímenes de la familia Sterling. La empresa se sumió en el caos. Su padre, Damon Vance, casi sufre un infarto en el acto. Solo pudo señalarla con un dedo tembloroso, completamente mudo. La familia Sterling se desmoronó. Sus acciones se desplomaron de la noche a la mañana. Un Leo Sterling fuera de sí me llamó, gritándome amenazas de matar a toda mi familia. Simplemente sonreí y colgué. Todo iba según lo planeado. Necesitaba enturbiar las aguas. Cuanto más turbio se pusiera todo, más fácil sería escapar. La tercera noche, la fecha límite, encontré a Isabella en el balcón de su habitación, con las piernas colgando, mirando las luces de la ciudad. ¿Estás lista?, le pregunté. Me miró y sonrió levemente. He estado lista. He intentado morir tantas veces. ¿Qué importa una más? No dije nada. Simplemente le entregué un pequeño frasco. ¿Qué es esto?, preguntó. Un fármaco que induce un estado temporal de muerte clínica, expliqué. Sin latidos, sin respiración. Tu temperatura corporal descenderá hasta niveles cercanos a la hipotermia. Dura 12 horas. Después de 12 horas, debes tomar el antídoto o morirás de verdad. Le puse una jeringa en la otra mano. Este es el antídoto. Guárdalo bien. Isabella miró los objetos en sus manos con una expresión indescifrable. Cole preguntó en voz baja, ¿volveré a verte alguna vez? Sí, dije, mirándola a los ojos, haciéndole una promesa. Cuando la situación se calme, iré a buscarte. Te sacaré de todo esto. Iremos a un lugar donde nadie nos conozca y empezaremos de nuevo. Claro que iré a buscarte. Mi felicidad futura depende de ello. ¿Quién más va a pagarme la cuenta? Isabella sonrió, pero una lágrima rodó por su mejilla. Se levantó, se acercó a mí y, de puntillas, me besó. Esta vez no fue un roce fugaz en la mejilla. Fue un beso de verdad, profundo y desesperado, rebosante de un amor intrépido. Cuando por fin nos separamos, me miró a los ojos y dijo con voz clara y firme, Cole, te estaré esperando. Acto seguido, sin dudarlo un instante, destapó el frasco y se bebió el contenido de un trago. Unos segundos después, su cuerpo se desplomó en mis brazos. La abracé, su cuerpo ya frío, y sentí como su corazón y su respiración se apagaban lentamente. Saqué el móvil y marqué el número. Isabella Vance ha muerto. Excelente, respondió la voz electrónica con un dejo de satisfacción. Deshágase del cuerpo. Tírelo al mar. Asegúrese de que esté limpio. ¿Y el dinero?, pregunté. Pacientes fantasma. Una vez que el cuerpo se haya ido, se transferirá un último pago a la cuenta médica de su hermana. Lo suficiente para que viva cómodamente el resto de su vida. La llamada se cortó. Me quedé en un balcón sosteniendo el cadáver. El cuerpo de Isabel Vance en mis brazos. El viento nocturno era frío, me calaba hasta los huesos. La primera fase del plan estaba completa. Ahora venía lo difícil. Tenía que deshacerme de su cuerpo a plena vista, sin dejar rastro. Envolví a Isabella en una sábana, me la colgué al hombro como un saco de patatas y salí de la casa. Las cámaras de seguridad habían sufrido un fallo el día anterior.
Evité al personal, salí por la puerta trasera y me marché en el coche más discreto del garaje, rumbo a los antiguos muelles a las afueras de la ciudad. Los muelles estaban desiertos a esas horas, el único sonido era el romper de las olas contra las rocas. Aparqué al borde de un acantilado, abrí el maletero y saqué el bulto envuelto en la sábana. Me quedé allí, mirando el agua negra y turbulenta que se extendía debajo. Un empujón, e esa Baudance dejaría de existir, y yo cobraría mi dinero. Mi hermana se salvaría. Parecía un final perfecto. Pero sabía que no era tan sencillo. El hombre del teléfono no se conformaba con mi palabra. Conocía mi pasado. Sabía de lo que era capaz. Esa noche, esos médicos estaban plagados de ojos invisibles. Tenía que dar un espectáculo. Sostuve el cuerpo de Isabelle, dejando que mi rostro se contrajera con una mezcla de angustia, conflicto y arrepentimiento. __sea, princesa. Pesas más de lo que pareces. Te pondremos a dieta cuando esto termine. ¿Dónde se esconden, bastardos? Salgan. Si no aparecen pronto, tendré que dejarla ahí. 3 detrás del malecón. 2 de ellos. 9, encima de ese contenedor oxidado, un francotirador. En un instante, los había localizado a todos. Mi actuación se intensificó. Eché la cabeza hacia atrás y solté un rugido gutural, animal, de dolor. Luego cerré los ojos con fuerza y, con un último y desesperado esfuerzo, arrojé el cuerpo por el borde del acantilado. ¡Splash! El sonido resonó en el aire. Era de noche. El agua se agitó un instante, luego se quedó quieta como si nada hubiera pasado. Dejé caer las rodillas, hundiendo las manos en el pelo, fingiendo ser un hombre derrotado. En las sombras, sabía que los observadores informaban, detallando cada uno de mis movimientos. Tras un largo rato, me levanté tambaleándome, volví al coche y arranqué como en trance. No regresé a la finca. Conduje hacia el hospital. A mitad de camino, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto, un número de cuenta y una cifra, $10 millones, el doble de lo prometido. Parecía que mi actuación había sido un éxito. Recibí otro mensaje del mismo número. Buen trabajo, fantasma. Olvídate de esa Baudance. Olvídalo todo. Coge el dinero, cuida de tu hermana y vive una vida tranquila o tendremos que volver a hablar. Era una advertencia y una indemnización por despido, todo en uno. Sonreí con sorna, borré los mensajes y aplasté el teléfono con el talón. El juego no había hecho más que empezar. Conduje hasta el hospital. Fui al hospital, pero no entré. Simplemente aparqué al otro lado de la calle, mirando hacia la única ventana iluminada de la habitación de mi hermana. Luego di la vuelta y desaparecí en la noche. Mientras tanto, a 16 kilómetros costa abajo, en una cala apartada, una lancha rápida que esperaba sacó del agua una gran bolsa impermeable. A bordo, la abrieron. El rostro pálido de Isabelle estaba dentro, protegido por un respirador. Un médico, ya preparado, le administró el antídoto de inmediato. Unos minutos después, las pestañas de Isabelle aletearon. Abrió los ojos de golpe y respiró hondo, jadeando. Tos. Pensé que iba a morir de verdad, dijo con voz entrecortada. El hombre que la ayudaba era uno de mis viejos compañeros del ejército, un hombre en quien confiaba plenamente. Su nombre en clave era Carnicero. No se preocupe, señora, dijo Carnicero con una sonrisa, mostrando una hilera de dientes blancos. Cuando el jefe está al mando, ni la muerte puede tocarte. Isabelle se sonrojó. No me llames así. Butcher solo se rió. Muy bien, basta de charla, dije por el auricular. Sácala de ahí ahora mismo. Sigue el plan. Llévala al aeródromo y al avión a Sudáfrica. Mis contactos te recibirán allí. Entendido, jefe. Isabelle, dije, suavizando la voz inconscientemente. Cuídate. Iré a buscarte en cuanto termine aquí. Oí su voz quebrada por las lágrimas al otro lado de la línea. Cole, tú también ten cuidado. Tienes que tenerlo.
Tienes que volver con vida. Te lo prometo. Colgué y me quedé mirando la carretera. El cielo empezaba a clarear por el este. Se acercaba una nueva tormenta, y yo estaba justo en el ojo del huracán. La noticia del suicidio de Isabel Vance impactó a la ciudad como una bomba. Las acciones de Vance Industries se desplomaron. Damon Vance pareció envejecer 20 años de la noche a la mañana. La familia Sterling canceló la boda y, tras filtrarse información sobre sus actividades delictivas, pronto se vieron sepultados bajo una montaña de investigaciones federales. Como la última persona para ver a Isabelle con vida, yo era el principal sospechoso. La policía me detuvo durante 48 horas, pero estaba preparado. Mi historia era irrefutable. Todas las pruebas apuntaban a una sola conclusión: Isabelle, incapaz de soportar la presión del matrimonio concertado, se había quitado la vida tras una fuerte discusión con Leo Sterling. Yo solo era el guardaespaldas que había intentado salvarla, sin éxito. Sin pruebas que me incriminaran, me dejaron ir. Al salir de la comisaría, la luz del sol me cegaba. Entrecerré los ojos. Un Rolls Royce negro estaba aparcado al otro lado de la calle. Bajé la ventanilla, dejando ver el rostro demacrado de Damon Vance. Sube. Volví a subir. Me ofreció un puro. Lo rechacé con un gesto. Encendió uno para sí mismo y le dio una larga calada. Isabelle, ¿de verdad se ha ido?, preguntó con voz ronca. Mis condolencias, dije secamente. Me miró fijamente, con ojos afilados y calculadores. Los ojos de un tiburón que había dominado el mundo empresarial durante décadas. Te envié 1 millón, dijo de repente. Confío en que le darás buen uso. Se me heló la sangre. A él también. Lo sospechaba, pero la confirmación me dolió como un puñetazo en el estómago, un padre ordenando el asesinato de su propia hija. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué?, soltó una risa amarga. Porque era un estorbo. Porque iba a revelar el acuerdo con Sterling para fastidiarme, sin importarle que arrastrara a toda nuestra empresa con ellos. Le di todo y lo único que quería era destruirlo. Estaba perdiendo el control, su rostro era una máscara de rabia. No podía permitir que arruinara el trabajo de mi vida. Tenía que eliminarla. Miré a ese hombre deformado por la avaricia y sentí un frío helador en las venas. Así que eso era todo, sacrificaría a su propia hija para proteger su imperio. No es un hombre. Es un monstruo. Cree que su dinero compró mi silencio. Cree que soy solo otra de sus marionetas. Pronto descubrirá lo equivocado que está. No dije nada, dejándolo desahogarse. Cuando terminó, se recompuso, recuperando su fría actitud profesional. Co, dijo mirándome, eres un hombre inteligente, un hombre capaz. Ven a trabajar para mí. Te pondré a cargo de toda la seguridad de la furgoneta. Te haré rico. Me estaba ofreciendo las llaves del reino. Sonreí, sería un honor, dije. Damon Vance parecía satisfecho, él creía que me tenía. Él no tenía ni idea de que al decir que sí, estaba firmando su sentencia de muerte. Durante los siguientes 6 meses me convertí en el ejecutor de mayor confianza de Damon Vance, me encargaba de su trabajo sucio, limpiando sus desastres con implacable eficiencia. Él, a su vez, me fue dando cada vez más responsabilidades hasta que terminé gestionando toda la red paralela que mantenía en funcionamiento su imperio. Me convertí en un virus en su sistema, penetrando cada vez más profundamente en el oscuro corazón de Vance Industries. Reuní pruebas de todo: soborno, fraude, asesinato por encargo. La cadena de custodia estaba completa. Era hora de desconectar el enchufe. En una noche oscura y tormentosa entré en su estudio. Levantó la vista de su escritorio y sonrió. Co, toma asiento. No me senté. Coloqué una sola memoria USB sobre su escritorio. ¿Qué es esto? Lo cogió, con un destello de curiosidad, y lo conectó a su ordenador portátil. Al abrirse los archivos y ver la montaña de pruebas que lo librarían de múltiples cadenas perpetuas, el color se le fue del rostro. Tú, dijo con la voz entrecortada, señalándome con un dedo tembloroso, me traicionaste.
Esto no es una traición, dije con voz baja y firme. Esto es justicia. ¿Crees que has ganado? De repente chilló, riendo como un loco, haré una llamada y tú y tu hermana desaparecerán de la faz de la tierra. ¿De verdad? Pregunté con calma. Deberías comprobar si todavía tienes cobertura. Su rostro se ensombreció, buscó a tientas su teléfono. Demasiado tarde, las puertas del estudio se abrieron de golpe y un equipo SWAT irrumpió en la sala. Al frente iba mi antiguo comandante, la única otra persona que sabía que estaba infiltrado. Se acercó a mí y me dio una palmada en el hombro. Buen trabajo, Ghost. Bienvenido a casa. Damon Vance, derrotado, se dejó caer en su silla, un hombre destrozado. Jamás comprendería cómo había perdido, jamás sabría que mi único propósito al acercarme a él era este momento, la desastrosa misión que había acabado con mi equipo y había dejado a mi hermana en el hospital. Él lo había orquestado todo. Y yo, el único superviviente, había cargado con el peso de mis hermanos caídos durante 3 largos años, esperando este día. La venganza se había cumplido. La justicia puede ser lenta, pero siempre llega. La caída de Damon Vance y el desmantelamiento de su imperio criminal conmocionaron a la ciudad y finalmente pude liberarme del pesado manto de los fantasmas y volver a ser simplemente el frío Blackwood. La agencia dispuso que Mia fuera trasladada al mejor centro de rehabilitación del país, con un equipo de especialistas de renombre mundial supervisando su cuidado. Fui a verla. Seguía durmiendo plácidamente, pero en el fondo sabía que iba a despertar. Me senté junto a su cama, pelando una manzana, y le conté todo, le hablé de la misión, de Isabelle, de los largos y oscuros años. ¿Sabes, Mia?, susurré con la voz ronca, he encontrado a alguien. Es un verdadero dolor de cabeza, consentida y testaruda. Pero es buena persona. Cuando despiertes, te la presentaré. Las lágrimas corrían por mi rostro. Durante 3 años había vivido una mentira. Ahora, por fin, todo había terminado. Un mes después presenté mi renuncia. Mi jefe intentó convencerme de lo contrario, pero ya lo había decidido. Había dado suficiente. El resto de mi vida era para mí. Tomé un vuelo a Sudáfrica. El sol calentaba, el aire era puro y libre. Seguí la dirección que me había dado el carnicero hasta una villa con vistas al océano. Empujé la puerta y la vi, estaba sentada en un columpio en el jardín, con un vestido blanco, los pies descalzos moviéndose suavemente en el aire. Me oyó y se giró. Nuestras miradas se cruzaron y el mundo se detuvo. Era aún más hermosa de lo que recordaba. La tristeza había desaparecido de sus ojos, su piel estaba bronceada con un dorado saludable y su rostro irradiaba una alegría serena. «Viniste», susurró con la voz temblorosa. «Vine», dije, caminando hacia ella con paso firme y seguro. La alcancé y la abracé con fuerza. «Siento llegar tarde». «No llegas tarde», murmuró contra mi hombro, con lágrimas en los ojos empapando mi camisa. «Mientras fueras tú, nunca llegarías tarde». Le tomé el rostro entre las manos, le incliné la cabeza hacia atrás y la besé. «Sabes, Isabelle, creo que has subido de peso». El cuerpo entre mis brazos se tensó al instante. Entonces me pellizcó el costado con fuerza. «Cole Blackwood, hijo de __. He estado tan preocupada por ti. No he podido comer ni dormir. He perdido 5 kilos y tienes la desfachatez de llamarme gorda». Al oír sus furiosos pensamientos, no pude evitarlo, solté una carcajada. El sol brillaba, su rostro estaba sonrojado por una rabia adorable. Y la vida nunca había sido tan buena, iba a pasar el resto de mi vida discutiendo con esta mujer que podía leer cada uno de mis pensamientos estúpidos, y no podía esperar.